buenas a todos, aquí estamos una vez más en mi canal y seguimos con las previas de la Liga Española. Empezamos ayer con el Athletic de Bilbao y hoy estamos con el Real Madrid. Y evidentemente tengo un gran invitado para acompañarme. Alejandro Ruiz, ¿qué tal estás? Muy buenas, David, encantado de estar aquí y a ver si podemos aportar cosas interesantes sobre la previa del Madrid. Bueno, evidentemente del Real Madrid siempre se dicen muchas cosas, siempre es un equipo especial, complicado de tratar, incluso más que los demás por el simple hecho del fanatismo que detrás. Pero claro, venimos de un contexto donde el Real Madrid acaba de ganar la Supercopa de Europa hace 2 días literalmente. Evidentemente esto ya marca el inicio de la pretemporada. ¿Tú cómo ves al Real Madrid de cara a este inicio de temporada, teniendo en cuenta que ya el primer título se ha sumado? Pues yo lo veo bastante en la misma línea, vaya, que como terminó la temporada pasada, siendo un equipo muy sólido. Sí que es verdad que físicamente me ha sorprendido el equipo, veo físicamente el equipo muy bien. Ya contra la Juventus se vieron cosas muy positivas. Y después, evidentemente, ayer contra el Inter de Frankfurt, antes de ayer, mejor dicho, fue un partido muy sólido del Madrid, muy tranquilo y en la línea de las finales que juega el Real Madrid, ¿no? Que demuestra una actitud por encima del resto. Sí, al final una línea continuista en comparación con temporadas anteriores, no ha habido mucho movimiento. De hecho, sí que vamos a ir repasando ya las altas y las bajas de cara a esta temporada, empezando por las bajas, miro mi lista que tengo aquí a la izquierda y vamos comentándonos un poco por encima. Hay 3 que acaban contrato, el caso de Gareth Bale, Isco y Marcelo. Al final son jugadores que, bueno, que seguramente su etapa había pasado ya. No sé si quieres resaltar alguna por encima de otra. La verdad es que no, la verdad es que son 3 bajas que prácticamente ya se sabían, eran 3 bajas confirmadas, son 3 jugadores que tenían minutos residuales ya en las últimas temporadas. Gareth Bale incluso estaba prácticamente al margen del equipo. Sí, bueno, de Gareth Bale es un caso aparte. En muchos tramos, sí que es verdad que a lo mejor la más dolorosa para el aficionado del Real Madrid es la de Marcelo, no por su nivel, sino por el legado que deja en el club, pero son 3 bajas que realmente no afectan mucho deportivamente. No. Y luego hay una serie de jugadores que, bueno, básicamente pues se han marchado, pero que a priori, sobre el papel, tampoco tenían una importancia demasiado grande. Luka Jovic, que se va a la Fiorentina y es un caso a tratar, pero digamos que no ha terminado de aportar. Víctor Chus al Cádiz, que también una baja que se podía básicamente intuir. Miguel Gutiérrez, que a mí personalmente me ha sorprendido. Borja Mayoral por 10 millones al Getafe, me parece una buena operación. Y la de Taque Cubo a la Real Sociedad. Creo que hay 2 que sobresalen por encima de las demás, que son las de los jugadores jóvenes. Empezamos si quieres por Miguel Gutiérrez, porque no sé desde el ámbito madridista cómo se ve que este jugador acaba de salir. Porque a mí, por ejemplo, lo que me ha gustado bastante cuando lo he visto en primera división. No sé tú cómo lo ves. Sí, estaremos de acuerdo prácticamente todos. Para mí es un jugador que sí que tiene nivel Real Madrid, es un jugador especial, es un talento especial de la fábrica. De hecho, consideraban que era el mayor talento que había en la cantera madridista. Cuando lo hemos visto en el primer equipo, sobre todo cuando jugó con Zidane, ese tramo final de la temporada, con Zidane rindió especialmente bien. Recuerdo un partido en San Mamés buenísimo de Miguel Gutiérrez. Para mí sí que tiene nivel Real Madrid. Yo me lo hubiese quedado en plantilla. Me parece que él y Mendy formaban una pareja de laterales súper complementaria y aprovechable para esta temporada ya, aunque sí que es verdad que Miguel había dejado alguna duda atrás, pero yo me lo hubiese quedado. Y después el resto de bajas que comentas, la de Taque Cubo era inevitable, por ejemplo, por tema de cupo de extracomunitarios. La Víctor Chus realmente no se considera miembro de la primera plantilla porque salió directamente del Castilla al Cádiz. No ha llegado, digamos, a tener ficha y juego. Claro, exacto. También ha pasado lo mismo con Mario Gila, que se ha ido a la Lazio y este caso sí que había debutado con el primer equipo, y después la baja de Luka Jovic, que realmente ha sido una operación a todas luces ruinosa para el Madrid, una operación de las que pretendes olvidarte cuanto antes mejor, y se va a la Fiorentina con el objetivo de que haga la mejor temporada posible y que a lo mejor en un año el Madrid le saque un poquito más de beneficio económico. Pero bueno, siempre van a ser pérdidas esa operación. Sí, al final lo de Jovic es un poco que casi que la relación necesitaba que se cortase ya, ¿no? Por así decirlo. Sí. Al final, aún queda mercado de fichaje, más o menos pues, 20 días desde cuando estamos grabando. Por lo tanto, pueden aún haber más bajas. ¿Cuál crees tú que en caso de salir puede salir, de hecho, de lo que queda de mercado? No sé si Mariano, Ceballos. Mira, se nos ha olvidado citar a Mayoral, que para mí es un delantero que... Sí, he citado a Mayoral. He dicho la venta de Mayoral, la he dejado por encima.
Claro, sí, pero la venta de Mayoral, que se me ha olvidado a mí citarla, es una venta que realmente se hace porque a lo mejor no convence del todo a Ancelotti, le queda un año de contrato y 10 millones es una buena operación, pero en mi opinión de las alternativas que había dentro de los jugadores que pertenecían al Real Madrid, que son Latasa, Mariano, Mayoral, Jovic, era la alternativa que más me gustaba. Entiendo la venta, pero a mí era la alternativa que más me gustaba como suplente de Benzema. Y después de los jugadores que pueden salir, Ceballos, por lo que se comenta, no tiene ofertas, va a continuar. Veremos si con un poquito de mimo de Ancelotti, a lo mejor si él se siente más importante, puede haber oferta de renovación durante este año. Asensio creo que tiene una oferta de renovación encima de la mesa que no le satisface económicamente y supongo que tampoco a nivel de rol. Ya Ancelotti le ha dejado un mensaje claro en la final de la Supercopa, que es un jugador que parte bastante por detrás y que el club también quiere desprenderse de él en este mismo verano, aunque dudo que salga. Y de los que sí que es posible que salgan, entiendo que el más fácil es Odriozola, que ya está buscando destino, y después en el club, creo, y los aficionados rezamos porque Mariano acepte una de las propuestas que le vengan de fuera, y así a lo mejor el club se puede mover por un atacante, o a lo mejor Ancelotti, al encontrar más espacio en la plantilla, puede apostar por algunos talentos del Real Madrid Castilla, que a lo mejor sí que se merecen una oportunidad y que están preparados para sumar en el primer equipo. Sí, al final el caso de Mariano es un poco complicado porque, claro, es difícil realizar una apuesta por él porque lleva mucho tiempo prácticamente sin jugar. El caso de Ceballos es el que me parece más interesante, pero en principio, como bien has dicho, lo de la Supercopa es un pequeño detalle, que Ceballos sea el que tenga unos minutos y, por ejemplo, no sea Marco Asensio, sobre todo al final cuando entró a jugar unos minutos y de extremo, o sea que es llamativo cuanto menos en ese sentido, y lo de Odriozola al final en una posición que ya está cubierta y que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, ninguna de las bajas digamos que ha sido muy significativa, al menos hasta ahora, así que en el apartado de fichajes solamente tenemos dos nombres, al menos de momento, pero estos sí que van a tener mucho peso, se entiende, esta temporada y en las futuras. Vamos a empezar, si quieres, por el caso de Antonio Rüdiger, que fue el primero que vino. Y en este caso, bueno, a mí me parece un central espectacular cuando lo hemos visto. No sé si tú crees que va a tener un impacto ya muy positivo desde el primer momento, si le va a costar adaptarse. ¿Cómo lo ves? Yo, para mí, es un jugador que no necesita tampoco de mucho rodaje, es un jugador ya con experiencia en la élite, es un jugador que ha sido campeón de la Champions con el Chelsea siendo fundamental. Ya en esta Champions ha rendido bastante bien, incluso en la eliminatoria contra el Real Madrid, con gol incluido, y creo que evidentemente eleva tanto el suelo del equipo como el techo. Tener tres centrales de la talla de David Alaba, de Eder Militao y de Antonio Rüdiger, más evidentemente Nacho Fernández, hacen que la defensa del Madrid ahora mismo tenga nivel élite, que nos hace recordar un poco a aquel Ramos, Varane, Pepe y el propio Nacho. Y ahora mismo la línea defensiva del Madrid es espléndida. También creo que a lo mejor Rüdiger puede llegar a tener algunos minutos como lateral derecho, lo vimos en la propia Supercopa de Europa, a lo mejor como parche de lateral izquierdo, aunque se lo dudo bastante más, pero evidentemente tener a un titular con Alemania, un jugador tan importante y de la talla de Rüdiger, pues eleva muchísimo las prestaciones del equipo. No sé cómo lo ves tú, pero bueno, luego ya comentaremos el 11 titular, ¿no? Y esas pequeñas variantes que puede haber. Pero a mí Rüdiger yo creo que me parece un central, hombre, no sé ponértelo en un top ahora mismo, no diré un top 5 necesariamente, pero sí un top 10 seguramente. Muy posiblemente, sí. Exactamente, y seguramente ya tienes a Alaba y a Militao, que también están dentro de ese top 10 de la actualidad. Y al final eso te habla un poco, bueno, pues de las grandes opciones que te da ese fichaje. Y luego, vamos al caso de Tchouaméni, un fichaje que se ha comentado mucho por el precio. Al final, 80 millones viene del Mónaco. Eso sí, es muy joven. Y claro, este es todo lo contra Rüdiger. No es tanto lo que te puede aportar ya, porque al final Casemiro sigue siendo Casemiro en los días importantes, como vimos antes de ayer. Pero claro, es que es del año 2000, si no me equivoco. Y ya, por ejemplo, lo vimos hacer un partidazo contra España, con la selección francesa. Claro, es un chico que su techo es altísimo. No, sí, realmente el fichaje de Tchouaméni, yo lo comenté también por Twitter, que realmente el club lo entendía como una hora o nunca. Es un jugador que es un talento generacional, en el club hacen una apuesta por él tan alta porque consideran que es potencial top 1, top 3 en su posición, y consideran que si el PSG se adelanta en ese movimiento, o incluso el Liverpool, que también sonó con fuerza en la puja por Tchouaméni, al Madrid se le escapaba. Entonces el Madrid
paga un precio que seguramente sea un sobreprecio, que son 80 millones más 20 variables, pero consideran que ese jugador va a ser titular en el Real Madrid en un plazo, en un periodo de 10 años. Al final es una apuesta por un jugador que sabes que te va a dar ya rendimiento inmediato, pero sobre todo te aseguras a un jugador dominante en esa posición. Eso es lo que explicamos ya un poco con el caso Rafinha y el Fútbol Club Barcelona, salvando las distancias. Pero que seguramente no tienes que ceñirte tanto a lo que se paga por decir. ¿Su valor de mercado realmente cuál es? Bueno, su valor de mercado es lo que los clubes quieran pagar. Porque al fin y al cabo es una puja, quien paga más se lo acaba llevando. En el caso de Tchouaméni creo que es muy bien lo que tú has dicho. Es un jugador elegido generacionalmente para su posición. Que tú piensas en los 3 mediocentros, 3 pivotes que van a dominar en los próximos años y tú a priori piensas en Rodri, piensas en Declan Rice y piensas en Tchouaméni. Así que bueno, en este caso el Madrid tiene a dos, ¿eh? El Madrid tiene a dos porque yo creo que Tchouaméni y Camavinga son para mí los dos. Yo Camavinga lo quitaría esa ecuación porque lo veo un poco más adelante en su futuro. Sí, puede jugar en otras posiciones, sí. Sí, de momento sí. Bueno, en cualquier caso, esas son las altas que han llegado ahora mismo. No sé si se prevé que llegue otra baja, porque ahora mismo lo que más se está hablando es de un posible 9. Pero claro, desde el Real Madrid no se termina de ver claro esta operación. ¿Cómo lo ves? Ahora mismo está complicada la cosa más que nada porque el club a lo mejor entiende que para que llegue un atacante tiene que salir Mariano y a lo mejor también tiene que salir Asensio, para que al final con esas dos bajas se hace una incorporación a lo mejor de más peso o de las alternativas que se barajan, pues apostar por una de ellas. Realmente entiendo la postura del club porque no hay ningún jugador en el mercado que les acabe de llenar el ojo para hacer una apuesta quizá por un jugador joven a medio o largo plazo. No hay ningún jugador que acabe de llenarles. Tampoco hay algún veterano que acabe de convencer en el club para una temporada. Tampoco es una operación que el Madrid realice mucho. En los últimos años la ha realizado bastante poco. Y después sí que es verdad que han apostado por un chico bastante joven para el Real Madrid Castilla, que es Iker Bravo, que dicen que es uno de los mayores talentos de España para los próximos años. Al principio empezará con el Castilla, también va a jugar la Youth League con el juvenil. Y veremos a lo mejor si hay ese espacio en la primera plantilla, si se acaba quedando Mariano sin contar, Asensio sin contar, a lo mejor hay chicos del Castilla que pueden aprovechar esa ventana para dejarse ver por el primer equipo. Sí, al final una posición complicada porque estás en un momento parecido a cuando el Madrid ficha a Jovic, por ejemplo, que necesitaba a lo mejor ese perfil de un delantero centro, aunque Jovic no es puramente eso, ¿no? Pero ese perfil de un atacante alternativo, pero claro, en ese momento tenías a Jovic, ahora entiendo que no termina de conseguirte ninguno. Yo, por ejemplo, en su momento hablé de Scamacca, que podría ser una opción que a mí personalmente me gustaba, que la ha acabado fichando el West Ham al final. Y era una opción que a mí me gustaba, pero es verdad que ahora mismo no hay ninguno que termine de convencer y yo lo entiendo en ese sentido. Bueno, yo creo que una aportación aquí, yo creo que el jugador que sí que llenaba el ojo al Real Madrid es Gabriel Jesús. Gabriel Jesús yo creo que sí que era un perfil que convencía bastante, tanto a Ancelotti como al club, porque es un jugador que puede jugar de delantero, puede jugar también de extremo derecho. Lo que pasa es que el tema de los cupos limita mucho este tipo de operaciones. Y al final que el mercado de Gabriel Jesús está también donde está y al final vemos que el Arsenal ha apostado también fuerte por él. Vamos si quieren ya a la parte del entrenador, donde evidentemente mencionamos a Carlo Ancelotti, evidentemente línea continuista con lo que veíamos el año pasado, Champions y Liga, no hay necesidad de cambiar. Carleto evidentemente comandando. Sí, al final la temporada pasada va a ser recordada como una de las más brillantes de la historia del Real Madrid por cómo se consiguió especialmente la Champions. Ancelotti ha demostrado que a nivel de gestión de este grupo va sobrado, es un perfil de entrenador que además gusta bastante al club por cómo gestiona los egos, por cómo gestiona la plantilla, más o menos los tiene a todos contentos. Y que es verdad que puede haber alguna línea ahí que se escape un poquito, pero bueno, realmente es un entrenador que va a apostar por una línea continuista. Todo el mundo lo conoce, el club lo conoce, los jugadores lo conocen y tampoco debemos esperar muchos cambios con respecto al Madrid de esta temporada en comparación con la anterior. Sí, al final casi que es el entrenador que el Real Madrid le ha venido más o menos bien en estos últimos años. O sea, un entrenador... Sí. Cuando tú tienes el Real Madrid es que parece una tontería porque la mayoría de los equipos parece que funciona al contrario, pero en el Real Madrid parece que más bien simplifica las cosas porque cuanto más simples muchas veces se hagan, mejor acaban saliendo. Y al final es un poco en esa línea de Zidane, que ya sabemos lo bien que funcionó,
básicamente, pues un estilo básicamente similar, con la experiencia aún así que Ancelotti tiene ya en los banquillos, que evidentemente es uno de los grandes referentes de esta década. En cualquier caso, vamos a repasar la formación con la que a priori parte del Real Madrid para esta temporada, la cual voy a citar ya la que tú me has pasado, luego comentamos las alternativas, pero es verdad que no hay mucho que comentar, porque partimos con Courtois como portero titular, defensa Carvajal, Militao, Álava y Mendy, luego citaremos el nombre de Rudiger. En el centro del campo, es verdad que Tchouaméni y Camavinga, una pinta espectacular, ya lo hemos mencionado antes, pero la CMYK evidentemente tiene que seguir predominando. Arriba, de momento me colocas a Valverde como falso extremo derecho haciendo de cuarto centrocampista, Vinicius en izquierda, Benzema en punta, estos dos no hay debate. Básicamente el 11 que hace 2 días salió campeón de la Supercopa de Europa. Ahora, planteamos evidentemente dos variables. Rudiger, ¿qué papel crees que va a ocupar? Pues yo Rudiger creo que va a ocupar, de momento, el papel de tercer central, en mi opinión. Sí que es verdad que con la versatilidad que tiene puede sumar más minutos en otras posiciones, pero yo de momento, también atendiendo a las declaraciones de Ancelotti, lo pongo un peldañito por debajo, porque Ancelotti quiere mantener la pareja de centrales Militao-Álava, que tan buen resultado le está dando, pero evidentemente un jugador del caché de Rudiger está ahí para aprovechar cualquier oportunidad, y evidentemente si hay un mal rendimiento de alguno de los dos centrales, del propio Mendy que pueda desplazar a Álava a la izquierda, pues Rudiger va a entrar ahí y va a sumar muchísimos minutos. A mí, yo entiendo que la línea continuista sea esta. Yo, si hubiese tenido que plasmar un 11, yo personalmente, esto es la opinión personal, yo creo que lo hubiese puesto. Creo que por Mendy, a priori. Pero claro, es que es complicado porque es verdad que la pareja a priori que talmente funciona no lo quieres mover. Pero claro, es que yo me imagino un Rudiger que en el fondo ha sido tan dominante en estos últimos 3 años y no me lo imagino muy bien de suplente. Pero claro, ¿a quién quitan, no? Como se suele decir estas cosas. Claro, es que Mendy es un jugador que suele despertar bastantes dudas en el aficionado madridista incluso, pero al final los datos de Mendy están ahí. El Madrid pierde muy poquitos partidos con Mendy en el campo. Todos los entrenadores, bueno, Zidane en este caso y Ancelotti, confían plenamente en él. Es un seguro de vida a nivel defensivo. A nivel defensivo creo que es el mejor lateral izquierdo del mundo. Yo diría que con diferencia. Sí. Álava se siente más cómodo de central y al final, con lo que hay, con el contexto que hay, entiendo que Mendy parte muy favorito para ser el lateral izquierdo titular del Madrid, y Ancelotti se lo ha confirmado de momento. Es que, ¿sabes lo que pasa con Mendy? Que es un caso muy extraño. Es la típica figura donde todos los equipos ganadores se suelen asentar en este tipo de futbolistas, jugadores que te den siempre esa seguridad, por así decirlo. Pero claro, yo creo que el tema de Mendy es casi una cuestión visual. O sea, el Real Madrid viene de Roberto Carlos y viene de Marcelo, con lo que Exacto. eso significa. Incluso la selección francesa, por ejemplo, apuesta por Theo y apuesta por Lucas Digne, por ejemplo, antes que por Ferland Mendy, que no suele ser de los habitualmente convocados, aunque a veces vaya. Me refiero, al final sigue siendo un futbolista que es una posición, entre comillas, mejorable potencialmente. Yo es que no lo veo tan así. O sea, yo, para mí, están los jugadores que tú bien dices que te llenan más el ojo, y después están los jugadores que son martillo pilón. Y yo comparo también a Mendy con el caso Fede Valverde. Fede Valverde ahora tiene una consideración pública mucho mejor que cuando empezó. Y cuando empezó, ya se le veía ese tipo de rendimiento de jugador que quizá no te da nunca el 9 o el 10, que en el caso de Valverde yo creo que sí que lo está consiguiendo, pero que se mantiene siempre en el 7 y en el 8. Y al mantenerse siempre en el 7 y en el 8, al final para el entrenador es que le pone las cosas muy fáciles para ponerlo de titular y para que sea una pieza clave en el 11. Y al final Mendy ayuda mucho a que el engranaje defensivo del Real Madrid sea tan sólido, que al final es lo que está cimentando Ancelotti y su equipo. Al final yo entiendo que va a ser un poco una posición de bastante rotación, bueno, incluso la vimos como el año pasado Nacho, al final acababa jugando muchísimo. Sí. Y está bien que cites el nombre de Fede Valverde ahora, porque seguramente sea un caso bastante parecido. Al final Fede Valverde no es extremo, nunca lo ha sido, pero claro, como te encaja ahora mismo en el centro del campo del Real Madrid, donde Vinicius y Benzema pueden estar más sueltos, el trabajo de Fede Valverde es eso. Seguramente a día de hoy, por lo menos, que sigue siendo muy joven, no sea un 10 en prácticamente casi nada, pero claro, lo que te aporta Fede Valverde en el campo es otro nivel. No, es espectacular. Fede, el partido que hace el otro día en la Supercopa es increíble.
ha progresado muchísimo. Cada vez, lo comenté también en Twitter, cada vez lo veo más cómodo jugando en ese perfil un poquito más escorado a banda. También es cierto que si vemos un buen Carvajal que ocupe esa posición un poquito más abierta, Fede puede tener más libertad, no tiene por qué estar tan abierto siempre en banda, puede ocupar pasillos interiores, y ahí es donde puede realmente sacar su mejor versión. También una buena versión de Modric ayuda bastante a ello. En general, que el equipo funcione le da más libertad a él, y a mí me gusta ese Fede con más libertad. Y ahora mismo, para mí es titular indiscutible. Es decir, si imaginamos un 11 en el que entra Rodrigo como extremo derecho para tener un extremo puro por ese costado, yo creo que Fede sigue siendo titular y hay que mover otras piezas. Para Ancelotti, las piernas de Fede, el sentido táctico de Fede, el sacrificio de Fede, las conducciones que tiene, el disparo, la amenaza del disparo lejano. El otro día le vimos hacer un pase perfecto para Benzema, que después acaba en esa ocasión de Vinicius que saca el defensa del Eintracht debajo de la línea. Al final es un jugador que ahora mismo es un jugador sistema, es un jugador sobre el que apoyarte y construir, y lo digo así de claro. En el caso de Fede, cuando han dicho el nombre de Rodrigo, que seguramente que sea la alternativa más fácil, ¿no? Al final, si falta uno de los del centro del campo, los de arriba, mueven las piezas y es Rodrigo el que entra, independientemente de quién falte, a no ser que sea Casemiro, básicamente. Y han dicho que aún así Valverde entraría en el centro del campo. Es que yo creo que esa posibilidad ahora mismo es que prácticamente no existe. Y mira que Rodrigo siempre cuando entra lo hace bien, pero igual que a priori en muchos 11 sí que he visto a Rodrigo partiendo como titular porque el Real Madrid a priori se debe sentar sobre un 4-3-3, creo que al menos ahora mismo lo veo muy complicado porque Fede Valverde va a seguir estando, independientemente. Luego el año que viene veremos qué pasa con Kroos, con Modric, y ahí podemos debatir seguramente, pero a día de hoy... Sí que es verdad que Ancelotti ha dicho, al finalizar el partido el otro día, dijo que este año va a apostar por un sistema de rotaciones un poquito más habituales. Entonces, yo creo que Rodrigo, ya con el buen hacer en el tramo final de la temporada pasada, recordemos que se queda, si no recuerdo mal, hablo de memoria, en 9 goles, 9 asistencias, prácticamente se queda en dobles dígitos. Para mí es un jugador que está, si no ya, está a puntito de explotar. Yo creo que Ancelotti le va a dar confianza, le va a mimar y lo vamos a ver de titular en muchísimos partidos, porque realmente Ancelotti sí que creo que para el día a día, a lo mejor para las citas grandes no, pero para el día a día sí que confía en el 4-3-3. Rodrigo también, aparte de los mismos que le pueda dar Ancelotti, es una apuesta fuerte del club, ha renovado recientemente hasta 2028, está a punto de crecer, de romper definitivamente, y yo creo que sí que lo vamos a ver como titular en muchos partidos. Ahora bien, yo creo que cuando entre Rodrigo en el 11, uno de los sacrificados puede ser Kroos o Modric. Yo lo digo firmemente, yo creo que Fede va a ser, de los centrocampistas del Real Madrid, posiblemente el que más minutos suma esta temporada, bajo mi punto de vista. Sí, es probable porque al final también físicamente es un jugador que es un privilegiado en ese sentido. Quería comentar varias cosas. Bueno, por terminar el tema Fede Valverde, a mí es un jugador que me resultaba muy curioso porque me acuerdo que cuando llega tiene una sesión al Deportivo donde empieza muy mal de hecho y al final acaba no jugando. Yo dije, qué frío me está dejando. Y en sus primeros partidos con el Real Madrid, yo me acuerdo de ese debate por Twitter, que además fue cuando empezamos, de yo estar comentando qué frío me deja Fede Valverde. Y es muy llamativo porque precisamente ahora podríamos decir lo contrario a eso, sino justamente cómo ha evolucionado, porque las características en verdad siguen siendo las mismas realmente. Pero claro, es la evolución del futbolista y las sensaciones que te deja. Y en este caso, Fede Valverde, estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser muy importante. Por citar dos nombres más, yo siempre he dicho que el lateral derecho del Real Madrid me parece la zona del 11 titular más débil y que creo que es una posición a posiblemente reforzar. Es verdad que es un mercado muy complicado, pero a mí es la zona que más dudas me deja. Yo soy de los que piensa, por ejemplo, que el nivel de Carvajal, a pesar de su buena final de Champions, hay que decirlo, es más bajo habitualmente de lo que se dice. ¿Crees que el Real Madrid tiene una solución ahí ahora mismo o ves a Carvajal indiscutible 100%? Yo, mira, justamente iba a decir lo contrario. A mí Carvajal me parece que juega casi siempre mejor de lo que se dice. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos en el recuerdo ese Carvajal de, por ejemplo, de la décima, e incluso el del tramo de la undécima, ahí se lesiona, pero después en la final de Cardiff vuelve a tener muy buen rendimiento. Sí que es verdad que lo comparamos mucho con ese Carvajal de antes de tantas lesiones, pero para mí Carvajal sí que ofrece un buen nivel. Sí que es verdad que no lo hemos visto en su mejor versión, salvo tramos concretos de la temporada pasada, entre ellas la final de la Champions, como bien comentas, pero para mí sí que es un buen lateral derecho titular y para mí sí que deja buen nivel.
Más dudas tengo yo con el lateral suplente. A mí Lucas Vázquez me deja muchas dudas. Quizá para el día a día no tantas, pero yo creo que en una cita grande, por ejemplo, no sería extraño ver incluso a Fede de lateral derecho. A Nacho, y ahí ha pasado más de una vez. o a Nacho también, que lo hemos visto ahí perfectamente. Y después también está la alternativa de Vinicius Tobías, que sí que parece que le gusta bastante a Ancelotti, que sí que es verdad que no puede jugar también en el primer equipo por el tema de cupos, pero que puede ser la apuesta del club de cara al medio plazo. Y después hay otro chaval en el Castilla que también se llama Alejandro Jiménez, que también tiene muy buena pinta, que es una apuesta muy fuerte del club. Veremos si está en el Juvenil A o está en el Castilla, pero también son alternativas que tienes en casa y que te tienes que ir planteando porque el mercado tampoco te ofrece soluciones que llamen poderosamente la atención para ese puesto de lateral derecho titular del Real Madrid. Hay un salto muy grande entre los 3, 4, 5 mejores del mundo, que evidentemente están ya sentados en la élite, y el resto seguramente. Incluso diría dos, yo diría dos. Para mí están Trent, Alexander-Arnold por delante y Cancelo. Y después prácticamente el abismo. Yo te meto ahí a Ashraf, aunque ahora mismo no viene de su mejor temporada, pero creo que a nivel general puede estar ahí. Y a mí personalmente Reece James del Chelsea a mí me encanta. No estoy diciendo que esté a ese nivel. Por debajo sí que es verdad que Reece James incluso ha sonado para el Real Madrid. Es verdad. Pero por ejemplo, igual que a Kraft, pero pueden dejar algo de dudas en el puesto de lateral y no tanto de carrilero, que es donde los hemos visto brillar. Pero sí, también son laterales de garantías. Sí, digamos así, pero es verdad que a partir de eso y el siguiente escalón hay un abismo, efectivamente. En cualquier caso, yo a Carvajal ya lo he dicho muchas veces y no pasa nada por decirlo. Yo en esto que hemos dicho de Carvajal, a mí es un jugador, o sea, no es que no me guste, simplemente yo sí que creo que es un jugador que a mí personalmente es que no me dice nada el Carvajal actual. Y aunque tú pienses que suele jugar mejor de lo que se dice y yo pienso lo contrario, no pasa nada, para eso estamos y estamos básicamente debatiendo las opiniones. Pero bueno, al final realmente lo importante es que en el día D y en la hora H, Carvajal ahora mismo es lateral titular del Real Madrid y campeón de Champions. Y el último nombre que te quería comentar, no por opciones, porque en fin, pero claro, el tema de Hazard, ¿qué hacemos con Eden? Hazard ahora mismo es un melón por abrir. Es así. Ahora mismo Ancelotti quiere apostar por él como el 9 suplente de Benzema. Ahí sí que le hemos visto jugar en algunos tramos con el Chelsea, no con excesiva continuidad, no es su posición ideal, pero quizás sea la mejor posición para este Hazard post lesiones. La versión que estamos viendo de él en pretemporada a mí me ha gustado, siempre con el asterisco de que lleva muchísimo tiempo sin jugar. Lleva 3 años prácticamente sin jugar, hay que contarlo así, que son 3 años prácticamente en los que no ha jugado nada, o ha jugado con dolor o con malas sensaciones. Entonces es un Hazard que se está volviendo a encontrar a sí mismo. Lo bueno aquí, en teoría, el tobillo ya no le da molestias. Es un jugador que físicamente se tiene que ir cogiendo y realmente es un muy buen jugador de fútbol. Una versión al 70-80% de Hazard, estoy siendo bastante optimista, es un muy buen jugador de fútbol y un jugador que te puede aportar mucho en esta plantilla, que necesita pues un perfil así, que se parezca más a Benzema para seguir una línea continuista cuando no esté el francés en el campo, a nivel de asociación, a nivel de unir al equipo. Veremos, pero ahora mismo apostar por Hazard, yo me quiero ilusionar con él, porque es un jugador que me encantaba en el Chelsea, que hizo mucho por venir al Real Madrid y que realmente ha tenido muy mala suerte, porque sí que es verdad que no llegó de la mejor forma posible, pero lo que ha tenido es mala fortuna, es una lesión que viene por un impacto y esas cosas pasan. Y ojalá podamos ver una versión buena de Hazard. Yo creo que se lo merece él y se lo merece el Madrid. Yo es que creo que precisamente por lo que tú has dicho, a mí Hazard me gustaba tantísimo. De hecho, yo creo que Hazard llega un momento en el que aquí en España, es que siempre pasa con un poco con las estrellas premias, se pierde un poco el panorama, pero yo creo que después de seguramente Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar como top 3 más o menos asentado, hay un momento donde Griezmann por pico y Hazard están justo detrás. Y claro, cuando se ficha el Real Madrid, lo que el Real Madrid ficha es un top 5 mundial. Y a veces se nos olvida esto. Claro, sí. Es que yo te lo voy a decir, tengo una camiseta de Hazard ahora mismo enfrente mía. A mí es un jugador que me encanta, es que me apasionaba realmente. Entonces, está ahí. Y yo precisamente justo por eso es por lo que me cuesta tanto creer. Porque ha sido tan extraño su paso por el Real Madrid después de lo que era. Pero bueno, es curioso decir que es un melón con abrir, porque yo estoy de acuerdo.
con esa frase ahora mismo no sabemos por dónde te va a salir, pero un Hazard, como bien has dicho, al 60% siendo optimista, ya es un Hazard muy útil para el Real Madrid actualmente. En cualquier caso, ya hemos repasado los jugadores que tiene el Real Madrid y la plantilla. Evidentemente esta pregunta del Real Madrid no hay que hacerla porque los objetivos están claros, es campeonar. Es todo, realmente los objetivos es todo. El Real Madrid, para mí, yo la Supercopa de Europa la computo en el año anterior, eso que estaban hablando de sextete, para mí no, para mí la Supercopa de Europa cierra el año anterior y ahora el Real Madrid se tiene que centrar en ganar todas las competiciones que tiene por delante, pero como cualquier año, realmente ya lo vimos. Ancelotti en su primera etapa ganó la Champions, en su segunda temporada no ganó nada y se fue a la calle. Esto es el Real Madrid. Y aunque a muchos no nos guste esa faceta del Real Madrid, pero esto funciona así, la exigencia es máxima, plantilla, y para ello yo lo comenté también, que para mí la plantilla es un 9 sobre 10. Si hubiese venido un atacante que realmente viniese aquí para aportar mucho, ese Gabriel Jesús para mí sería un 10. Muchos me comentaban, ya, entonces si hubiese venido Mbappé o Haaland, para mí eso sería pasarse el juego. Ganar Liga de Champions y traerse a un bicho como Mbappé o Haaland sería pasarse el juego, pero para mí esta plantilla sí que es de 9 sobre 10. Le falta, sí que es cierto, un atacante, pero el Madrid tiene plantilla para todo y no hay excusa posible, ¿eh? Sí, hombre, evidentemente hay que ir a por todo. Y que yo siempre lo digo, no es lo mismo pelear por todo, que al final es el objetivo. Hombre, vamos a quitar la Liga aparte porque la Liga suele ser un juego de 2, que normalmente el Atlético de Madrid en los últimos años se ha metido y puede ser de 3. Y ahí evidentemente hay que ir a por todas. Y en Champions yo siempre lo he dicho, las Champions la compiten para intentar ganarla en serio 7-8 equipos todos los años y es imposible exigírsela a todos porque todos no pueden ganarla. Es lo mismo que decimos del sitio PSG, que aún no lo han ganado, pero es que bueno, no es fácil y por eso ganarla tiene aún más mérito porque básicamente es imposible. Entonces, como evidentemente los objetivos de Real Madrid es ganarlo todo, básicamente, si quieres vamos a utilizar este último punto como no en clave Liga, sino en clave Champions. ¿En qué nivel pones al Real Madrid ahora mismo, teniendo en cuenta a todos los equipos? ¿Lo ves máximo favorito? ¿Lo ves top 2, top 3, top 5? Yo no sabría decirte, yo sí que lo veo como en el tier 1 de favoritos para ganar la Champions, porque es el vigente campeón. Sobre todo porque hemos visto un equipo que se la sabe de memoria. Es que realmente este equipo juega prácticamente solo, lo que dice Ancelotti de que cuando juega la CMK eso es el triángulo de las Bermudas, ¿no? Vemos un equipo que juega de memoria, tiene automatismos muy claros, defensivamente es un equipo muy sólido y ahora mismo es el equipo a vencer. Yo también coloco evidentemente ahí al Manchester City, colocamos al Bayern, que está por ver ahora sin Lewandowski, coloco al Paris Saint-Germain, coloco por supuesto también pues al Liverpool, Barcelona, hay muchos equipos y al final al Madrid se le debe exigir competir y llegar sobre todo a rondas finales. Lo que no se le podía perdonar al Real Madrid era esa época en la que prácticamente pasar de octavos era un milagro y cuando pasaban de cuartos era una fiesta. Eso realmente no está en la historia del Real Madrid, se le exige un poquito más, pero realmente después aquí hay equipos buenísimos, hay equipos que te pueden ganar perfectamente y oye, es lo que hay, es la Champions. Sí, básicamente. Pues bueno, Alex, creo que ha sido un placer tenerte por aquí, básicamente, comentando esta previa del Real Madrid. No sé si quieres apuntar algo más ya, como detalle final. No, se nos ha olvidado comentar, lo último que quiero comentar, se nos ha olvidado comentar el papel de Camavinga, que es posible que sea el Golden Boy este año, y para mí va a ser una de las notas más positivas del Real Madrid este año, porque ya sea el año pasado, los minutos que tuvo rindió también, yo creo que este año, con más confianza, con más pozo en el equipo, podemos ver un centrocampista que nos puede dejar a todos locos. A mí me va a decir de Camavinga una cosa, porque el Real Madrid lo ficha y una temporada donde no hace una buena temporada precisamente por 31 millones, era como, bueno, este chico es de una cosa que hizo una buena temporada, no sé qué, no sé cuánto, y yo dije, quien haya visto a jugar el partido de exhibición que se ve a Camavinga contra el PSG hace 2 años, no es un jugador de una temporada. O sea, ves que ese chico evidentemente está llamado a ser un top 10 mundial, directamente. El Madrid fichó a Kroos por 25 millones y a Camavinga por 30 y dudo que volvamos a ver una cosa así. Pues bueno, con Camavinga se queda este resumen, un jugador que a mí personalmente me encanta. Evidentemente, las redes de Alex en la descripción del vídeo, apoyadlo evidentemente por ahí. Y por supuesto, si os ha gustado, podéis darle like a este vídeo y suscribiros si aún no lo estáis, porque todo este apoyo que me dais, pues evidentemente sirve para traer más invitados y estos vídeos se agradecen un montón. A mí personalmente me ha encantado, así que Alex, como digo, gracias por pasarte. Un placer y nos seguimos leyendo por Twitter. Por supuesto que sí. Un saludo y hasta la próxima.